Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos con la serie Apocalipsis explicado por medio de las Biblias de estudio. Y aquí tenemos una serie de 5 Biblias en todas las que tenemos aquí que vamos a poder utilizar hoy para poder explicar esto de las líneas de interpretación de lo que fueron o son las 7 iglesias del Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Así que ¡comencemos! Sí, son los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis que tienen un mensaje destinado a las 7 iglesias del Asia Menor, donde allí se escribe al ángel de cada una de las iglesias. Y estén atentos porque en el próximo video veremos a fondo qué significa la expresión escribe al ángel y qué teorías hay al respecto de eso, cómo escribir al ángel de la iglesia. ¿Cada iglesia tiene un ángel? ¿A qué se refiere el libro de Apocalipsis con respecto a los ángeles de cada una de las iglesias? Hay varias teorías al respecto y lo vamos a ver en el próximo video. Pero hoy vamos a ver esto de qué tiene que ver el mensaje de las 7 iglesias y qué interpretaciones hay al respecto utilizando las Biblias de estudio que tengo aquí a mi derecha. En principio vamos a ver la Biblia de estudio Plenitud. Y en principio nos metemos en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis y vamos a ver, y quiero mostrarles a través de la Biblia Plenitud, aunque este cuadro también está en varias Biblias de estudio y en la Biblia de estudio teológico está bastante más ampliado, pero me llamó mucho la atención el diagrama, el esquema que tiene aquí en un cuadro la Biblia de estudio Plenitud acerca de las 7 iglesias. Fíjense, las 7 iglesias del Apocalipsis, donde va a estar allí una primera columna con cada uno de los pasajes y el nombre de cada una de esas ciudades de las iglesias. Luego, una columna de elogio, asumiendo lo que el Señor le dice a cada una de esas iglesias. Luego, la columna de la crítica, donde allí el Señor dice o directamente no dice ninguna. Luego, una instrucción de lo que Jesús quiere que haga para cambiar esa realidad. Y finalmente, una promesa que le hace si obedece a su palabra. Bueno, este cuadro está allí en la Biblia Plenitud y en las demás Biblias de estudio. La Biblia de estudio también Diario Vivir tiene un cuadrito muy bonito y muy al punto. Y bueno, así algunas de estas Biblias de estudio se acompañan de esquemas que son realmente muy bonitos y muy representativos, ¿sí? Va a decir la Biblia de estudio Plenitud en cuanto a esto en el comentario. Y la Biblia de estudio Plenitud dice específicamente que su orientación, recuerden el video de las líneas de interpretación del Apocalipsis, que te dejo aquí el link por si todavía no lo viste. Allí están todas las líneas de interpretación. En este caso la Biblia de estudio Plenitud y varias Biblias de estudio tienen una línea de interpretación dispensacionalista. Por eso aquí nos va a decir este comentario. Interpretación dispensacionalista. Los dispensacionalistas ven una aplicación profética en las cartas y sugieren que solo bosquejan 7 estadios en la historia de la iglesia que culminan con las 2 etapas finales vistas en los casos de las iglesias de Filadelfia y la Odisea. Y también quiero destacar en este caso cómo la Biblia de estudio Holman, que es la primera vez que la usamos, aunque es muy edificante en todos sus comentarios, tiene un mapa muy particular, la Biblia de estudio Holman, que está a todo color y allí se representan las 7 iglesias, la ubicación de las 7 iglesias del Asia Menor, porque fueron iglesias reales. O sea, hay una interpretación que tiene que ver con eso y lo vamos a ver ahora sí con la Biblia de estudio Nelson. Aquí en la Biblia de estudio Nelson podemos ver que también hay un cuadro de las 7 iglesias del Apocalipsis
muy similar al de la Biblia de Estudio Plenitud que acabamos de ver. Es un cuadro acorde al diseño de esta Biblia. Está en el capítulo 3, en la hoja 2020. Pero vamos a ir a lo que dice esta Biblia con respecto a las teorías de interpretación de lo que son las 7 iglesias o cómo interpretarlas. Y dice así el comentario: las 7 cartas están organizadas, salvo excepciones menores, siguiendo un patrón general. Primer punto, una descripción de Cristo que deriva de la visión del capítulo 1. Segundo punto, un elogio a la congregación. Tercer punto, una reprensión por deficiencias espirituales. Cuarto punto, una corrección por lo incorrecto. Y quinto punto, una promesa a los vencedores. Las 7 iglesias eran congregaciones de Asia Menor en la época de Juan. A veces se interpretan como representaciones de 7 etapas de la historia de la iglesia. Sin embargo, esta interpretación es improbable, ya que existen desacuerdos entre los intérpretes sobre qué parte de Apocalipsis representa qué periodo de la historia. Lo más probable es que estas 7 congregaciones sean ejemplos del tipo de iglesias existentes a lo largo de la historia. Esto significa que las 7 cartas son advertencias para todas las iglesias en cualquier época. Y me pareció muy atinado el comentario. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se interpreta del mensaje a las 7 iglesias es, por un lado, que fueron, primero, realmente todos coinciden en que fueron iglesias reales del Asia Menor. Pero también hay una interpretación más historicista, más dispensacionalista, que ubica a las 7 iglesias como iglesias existentes a lo largo de cada uno de los tiempos. Y para tener más información al respecto, vamos a leer ahora un artículo de la Biblia de Estudio de la Profecía, que es más atinado con respecto de esta teoría y da un poco más de información para ubicarnos. Aquí en la Biblia de Estudio de la Profecía, en el contexto del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, hay un artículo llamado Las 7 iglesias. Verán que ocupa toda una hoja y en la mitad del primer párrafo va a decir lo siguiente, que es lo que quiero compartir con ustedes, que me parece más relevante. Muchos eruditos dispensacionales creen que Cristo escogió estas 7 iglesias en este orden en particular para sugerir proféticamente las principales tendencias en la historia de la iglesia. Sin embargo, no se trata de una opinión unánime. Un estudio histórico revela que la iglesia ha pasado por 7 periodos o etapas. Y aquí, en base al estudio, va a presentar cuáles fueron las 7 etapas, y la Biblia de Estudio de la Profecía no solamente va a presentar esas etapas en cuanto a años o siglos, sino que las va a ubicar con cada una de la descripción de las 7 iglesias del Apocalipsis, y va a decir lo siguiente. Etapa 1, Éfeso, la iglesia apostólica en Pentecostés hasta el año 100 después de Cristo. Etapa 2, Esmirna, iglesia perseguida, del año 6 al 316 después de Cristo. Etapa 3, Pérgamo, la iglesia del mundo, del año 316 al 800 después de Cristo. Etapa 4, Tiatira, la iglesia medieval, del año 800 al año 1517 después de Cristo. Etapa 5, Sardis, surgimiento de la iglesia estatal, del año 1517 al año 1750. Etapa 6, Filadelfia, la iglesia misionera, del año 1750 al año 1900 después de Cristo. Finalmente, la etapa número 7, la Odisea, la iglesia apóstata. Y dice del 1900 hasta ¿qué fecha? Y ahí nos ubica como que, bueno, ahora estaríamos viviendo lo que es la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata. Algunos pueden coincidir y algunos no, pero esa es la visión genérica que se tiene de cómo interpretar las 7 iglesias del Apocalipsis, y por supuesto, interpretando de esa manera, también tenemos su mensaje. Muy bien, y ahora para seguir avanzando y terminando con esto de las líneas de interpretación, hacemos a modo de conclusión la lectura de uno de los comentarios de la Biblia de Estudio Apologética. Vamos a leer los 7 renglones que tiene el comentario con respecto a este pasaje, hablando de las 7 iglesias. Dice así:
Algunos han sostenido que las 7 iglesias elegidas para recibir las mini cartas representan 7 etapas de la historia de la iglesia. Sin embargo, dadas las diversas interpretaciones de estas etapas, es improbable que este punto de vista sea válido. Es más factible que hayan sido escogidas por las lecciones que proporcionan a todas las iglesias. Y hasta aquí leemos el comentario. Y fíjense cómo, en general, y esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy, muy importante, en general cada uno de nosotros tenemos que entender que si bien hay teorías de interpretación, lo importante es lo que dice la palabra del Señor. Por eso a cada una de las 7 iglesias le va a dar esos reconocimientos de lo bueno que han hecho, esas críticas de lo que no están haciendo bien y esa exhortación a cambiar de actitud. Y sobre todo la promesa final que a cada una el Señor le da. Y lo mismo podemos interpretarlo para nosotros. ¿Por qué? Porque hay momentos en que estamos en una situación donde podemos estar como la iglesia de Esmirna. A otros momentos en que va todo bien y realmente estamos pasando por un periodo de nuestra vida que somos como la iglesia de Filadelfia. Y a veces estamos en un momento de insensibilidad o periodo de desgaste donde somos insensibles a la voz del Señor, pero nos creemos que estamos bien. Como finalmente sucede al final del capítulo 3 con la iglesia de la Odisea. Bueno, allí es donde cada uno tiene que apropiarse de las verdades y más allá de cómo interpretar si son 7 periodos históricos en la historia de la iglesia o fueron solamente las iglesias de aquel entonces, la palabra de Dios está para nosotros para ser edificados y exhortados a un mayor compromiso y consolados sabiendo que Él nos cuida y Él nos dará una recompensa. Hasta aquí todo lo que pudimos decir acerca de las 7 iglesias. No te pierdas los próximos videos que vienen sobre qué significa la expresión el ángel de las iglesias, qué significa la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam, quién era esta Jezabel que se menciona en las 7 iglesias. Bueno, en los próximos videos veremos y seguiremos avanzando en la serie Apocalipsis explicado a través de todas las Biblias de estudio. Así que acordate, si querés comprar todas estas Biblias de estudio, podés ingresar a los links de compra que están en la descripción del video o en el comentario destacado. Y si querés comunicarte con nosotros y estás en Argentina y querés que te sirvamos con responsabilidad, comunicate al número que aparece en pantalla y allí estaremos para atenderte con responsabilidad. Pero atención, guarda que se viene en este video un nuevo final con nuestros hijos que grabamos y lo estrenamos en este video. Así que no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!